Los que siguen mi canal saben que yo soy una apasionada del mundo antiguo y que me acerco al mundo antiguo con mucho respeto. Es decir, eh, considero que si se quieren acercar a la historia, a la filosofía, hay que aprender un poco a desprendernos, a quitarnos ideas de nuestro tiempo. Para eso claramente tenemos que analizar muy bien este tiempo y creo que es algo que he tratado de hacer en varios videos explicando las transformaciones del mundo antiguo al mundo moderno. Tengo sin fin de videos acerca de esto, ¿no? A pesar de que se sabe y se ha tratado muchísimo que la historia no es un tipo escalera que va evolucionando, que es decir, los antiguos son como una especie de niños y la humanidad va creciendo y se va haciendo cada vez más superior y va superando los conocimientos, no es tanto de esta manera. Esta visión ya ha sido muy criticada y a pesar de esto, mucha gente todavía la sigue defendiendo, sigue tratándola como si esto fuera verdad. Y muchas veces se hace de manera inconsciente. De alguna manera la ciencia o algunos pensadores creían que la ciencia como que iba a quitar las religiones, o sea, como que iba a quitar estas inquietudes espirituales al dar conocimientos de manera física y muy objetiva y de manera pues muy clara y casi casi irrefutable. Pensaron que esto iba a ocasionar que el pensamiento religioso, espiritual, o sea, la contraparte, esta parte como que se iba como pues a terminar, ¿no? Como que iba a ser el pasado de la humanidad, iba a iniciar un nuevo tiempo, un tiempo de racionalidad, todo esto. Mucha gente parte todavía de este discurso. Sin embargo, sí invito a estas personas que si se van a acercar al pasado y tienen un interés realmente por el pasado, pues que se desprendan de esto porque sería anacrónico hacer un contraste de esta manera, o sea, tratar de ver a estas personas que estaban en el mundo antiguo, tratar de juzgarlas como si pensaran como nosotros, o sea, como si tuvieran este antecedente, como si fueran prácticamente, pues con las mismas reglas, ¿no? Con las que juzgamos actualmente las cosas. Y bueno, algo que me deja mucho este Foucault con el libro de Palabras y las Cosas, que ya saben que lo menciono muchísimo, pero es que lo menciono mucho por algo muy sabio que dijo en este libro, pese a que yo no creo en todo lo que dice Foucault, ni mucho menos, pero sí considero que algo que trabaja en este libro es muy cierto. No es que la ciencia se vaya superando, ¿no? Como etapas, que era la astrología y la astrología se vuelve en astronomía, la alquimia se vuelve en química y la química es superior. No, simplemente las dos tienen diferentes epistemes, parten de diferentes cosmovisiones y tienen diferentes estructuras. Es decir, son objetos diferentes, no objetos que uno se sigue al otro. Para que se dé este proceso en el que se vuelva uno el otro, más bien lo que tiene que haber es una ruptura de la estructura pasada. O sea, no es tanto que la estructura pasada dé pie a la siguiente y se pongan como dos eslabones, uno arriba y otro abajo, sino más bien son, están al nivel, pero uno destruyó, se tuvieron que destruir cosas de uno y el otro tuvo que incorporar. Sí se incorporan cosas, pero otras se destruyen. Entonces quedan dos visiones del mundo completamente distintas, ¿no? Otro planteamiento que ya no me acuerdo dónde lo escuché, pero que era que un sistema no supera a otro, sino, o sea, no existen los sistemas superados, sino los sistemas olvidados. O sea, se olvida el pasado y se construyen nuevas cosas, pero no se superan. O sea, no hay que dejar de entender la historia como una escalerita, ¿no? Ahora, lo interesante que sí podemos hacer, y esto es interpretación mía, eh, tampoco hay que entender que es una horizontalidad absoluta, o sea que, porque sería muy poco razonable pensar también que, que no hay ciertas cosas que sí han dado una mejor calidad de vida al ser humano, que han dado una mejor, eh, es, mejor experiencia en la tierra, o sea, por ejemplo, que no que las enfermedades, por ejemplo, las tengamos más controladas, todo, o sea, sí se puede ver como un progreso, es decir, existe el progreso, pero el progreso no es absoluto. O sea, yo sí creo que de una época a otra podemos encontrar progresos, pero no podemos encontrar un progreso absoluto en todo lo humano, ¿no? Esto sería lo falso, no sé si me explico. Entonces, yo en algunos videos de filósofos, de científicos, veo como una crítica a las pseudociencias, ¿no? Tipo,
critican la astrología, la alquimia y ese tipo de cosas que son más bien del territorio de los antiguos, como algo falso, algo ridículo, algo bobo, algo como para burlarse, como no sé. Y a mí esto me molesta muchísimo porque considero que es absurdo, o sea, lo considero absurdo porque siento que, sobre todo si somos filósofos o si han llevado la carrera, o sea, si han estudiado filosofía, comprenden que no podemos comparar dos métodos que funcionan completamente distintos. La astrología, la alquimia parten de una cosmovisión muy diferente a la cosmovisión moderna que tenemos. Y ya en bastantes videos he criticado la cosmovisión moderna, sacándole también sus cosas que han sido muy problemáticas, ¿no? El video anterior o sea, precisamente, el video donde hablo de la filosofía del futuro, parto de la problemática de la modernidad, de la fragmentación, que es algo de lo que voy a estar hablando de aquí en adelante, pero es la fragmentación que ocurre a distintos niveles. Parte, según yo, de esta cosmovisión de la realidad, de esta forma de entender la realidad como un conjunto de cosas separadas y entender el método de estudio como que yo puedo intervenir, o sea, yo puedo acercarme a los objetos particulares para sacar conocimientos generales, que es el planteamiento de la ciencia. Pero esto ya daría por hecho que existen objetos particulares que ya están sueltos así. O sea, ya está dividida la realidad de esta manera. La realidad no está dividida de ninguna manera. Es decir, puedo estudiar el ojo, pero sería una división que yo estoy haciendo de un gran pastel que es el cuerpo humano y la estoy partiendo como a mí se me ocurre, porque realmente todo funciona en conjunto. Y así como mi cuerpo funciona en conjunto, la sociedad funciona en conjunto, y así como la sociedad funciona en conjunto, tiene una intercomunicación, los individuos se comunican, los dialogan, todo es un conjunto, también más hacia afuera, la naturaleza y la humanidad también están en conjunto y así sucesivamente. Esta idea de que todo se puede partir así como si nada, que yo puedo llegar y partir una cosa, es una idea arbitraria de la modernidad, una idea ilusoria de la modernidad. Sí podemos alegar que este método de conocimiento nos ha dado mucha tecnología y nos ha dado muchos avances particulares, porque sí, es mucho más cómodo estudiar la realidad fragmentada a estudiarla como un todo, pero también ha generado una falta de comunicación entre disciplinas y por lo tanto que sea muy complicado darle solución a problemas complejos, darle solución a problemas que abarcan diversas disciplinas o ni siquiera tomarlos en cuenta. Esta fragmentación no solo nos molesta de un modo epistemológico, por decirlo de esta manera, sino también desde ángulos morales y éticos. Si entendemos que la realidad es fragmentada, que yo soy un individuo independiente a todo lo que me rodea, pues mi conducta no va a ser la más deseable. Yo podría, no sé, destruir la selva, una selva completa como un personaje millonario, como que hace una empresa y que quiere sacar un montón de madera y ok, me hago rico, me hago millonario y no me importa la selva porque somos separados, lo entendemos así epistemológicamente, entendemos que la realidad tiene objetos particulares e independientes unos de otros y nos es muy abstracto y muy difícil pensar que toda la realidad funcione en conjunto como los sabios antiguos lo veían y que es mucho más acertado y hasta lógico. El hecho de que estemos jalando todo el tiempo aire, lo jalamos y exhalamos, estamos en un intercambio constante con el exterior. Comemos y también intercambiamos con el exterior. Hablamos, leemos un libro, intercambiamos con el exterior. Todo en realidad está conectado, ¿no? La visión moderna nos quita esto de vista y genera muchas disciplinas separadas que casi van cada una en sus intereses y de esta manera no podemos resolver un problema porque ni siquiera podemos contextualizar un problema porque no existe una visión de conjunto. Esto ha generado una simplificación de la realidad. La realidad es compleja, la realidad tiene niveles, la realidad puede estudiarse de diversos ángulos. Las disciplinas, tal y como están divididas, son arbitrarias, son divisiones arbitrarias. Entonces, ¿cómo podemos crear un conocimiento real que vaya más allá de aplicaciones prácticas y muy concretas y que nos ayude a responder a preguntas más grandes? Nos hemos quedado sin sentido. ¿Qué es el sentido para mí?
Atenea es una diosa que teje. Atenea es la diosa de la inteligencia y viene de la cabeza de Zeus, representa el pensamiento. La mente lo que hace es tejer. ¿Y qué es el tejido? La razón es un tejido, la razón es la tejedora, por ejemplo. La razón va tejiendo la realidad y creamos, ¿no?, una estructura de sentido a través de eso, ¿no? No solo la razón, también las emociones, todo nosotros, nuestra mente, crea un tejido. Ahora no tenemos un tejido porque las cosas están cada una por su lado. Tenemos un tejido desgarrado, o sea, ya no hay en sí lo que podríamos llamar como verdadero conocimiento y verdadera sabiduría. Hay que diferenciar aquí esto. Una cosa es conocer muy bien y poder tener tecnología y tener aplicaciones al conocimiento, y una cosa es tener sabiduría y un conocimiento integral de las cosas, ¿no? Y es diferente. Si nosotros salimos de esta red de conocimiento, más bien de estos caminos del conocimiento, que está cada uno por su lado, y tratamos de construir un sentido, nos encontramos con un silencio. No hay realmente una construcción de sentido en la modernidad. El sentido que es no es tanto hacia dónde yo me dirijo, porque mucha gente interpreta el sentido de la vida como hacia el lugar donde se dirige, el camino que andamos. No, o sea, no es el sentido de la carretera o el sentido del río. El sentido no es cómo nos dirigimos, a dónde nos dirigimos. Tiene que ver, pero no es todo. El sentido también es la forma en la que las cosas se direccionan en nuestro pensamiento las unas a las otras. Es decir, de qué manera tejemos la realidad, porque creamos, en cierto modo, en nuestro pensamiento una estructura, una arquitectura, y ahí habitamos. El sentido se habita, no se camina solamente, se habita también. El sentido también viene de la estructura que tú has construido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este mundo donde el conocimiento está fragmentado, donde los individuos estamos fragmentados, donde la sociedad está fragmentada? Cada quien va por sus intereses, cada quien va a su rollo, y así es. Y somos millones y millones de personas resolviendo cada una problemas diferentes y siendo incapaces de ver un problema en conjunto. O sea, el problema de los problemas en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues queda una intercomunicación, un poco como la historia de la Torre de Babel, ¿no? Que por querer alcanzar a Dios terminamos fragmentados, como que cada uno con un lenguaje, la torre pues termina cayéndose, ¿no? La torre termina siendo incompleta para llegar a un conocimiento. Es real. El conocimiento real, la sabiduría real, siempre tiene que partir del conjunto. El conocimiento que yo tenga particular y todo desarticulado, porque yo creo esto por un lado y creo esto por el otro, pues no es verdadero conocimiento. O sea, no es un conocimiento total, sino es un conocimiento fragmentado. Entonces yo les digo y les aseguro que no somos muy superiores a los antiguos para nada. Tenemos aspectos de progreso y aspectos de decadencia, o sea que al revés, cosas que los antiguos ya tenían muy bien trabajadas, nosotras venimos a destruirlas y nos quedamos ahí como, somos bastante primitivos de hecho, o sea, es como si nos hubiéramos saltado un montón de conocimiento espiritual, un montón de conocimiento integral, y llegamos a la época animalizada de competencia mutua, donde el más fuerte se queda con más riqueza, todo esto, más bien en muchos aspectos retrocedimos, ¿no? Y podríamos decir, ay, qué graciosos, ¿no? Los antiguos, o sea, alababan y personalizaban fuerzas de la naturaleza y alababan a la diosa de la cosecha y al dios del sol, y pensaban que eran personas, y para mucho esto les hace muy gracioso, es así como muy, muy chistoso, así como eran tan tontos para pensar que el sol era una persona, o sea, era un dios, o sea, ¿cómo podían ser tan tontos? A ver, ¿qué hacemos nosotros? ¿A quiénes alabamos? ¿A quiénes ritualizamos nosotros? Los antiguos ritualizan a la diosa del sol, a la diosa de la luna, al dios del agua, y los modernos ritualizamos y alabamos y nos fanatizamos de estrellas pop. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esa es la evolución del espíritu? Los antiguos tenían una red de significados, una red de estructuras que los conectaban con lo externo y lo interno. Para ellos no había esta división tan radical que critica tanto André Breton entre lo
entre lo interno y lo externo, y lo práctico y lo material. Había una interrelación entre esas dos cosas, ¿no? André Breton, por ejemplo, en Manifiesto Surrealista, que también ya lo he mencionado, habla de un hombre dividido, de un hombre fragmentado. Yo me acuesto, voy a soñar, paso ahí tantas horas de mi vida, me despierto, qué tonterías pasaron en la noche y vivo mi vida como si nada. Estoy fragmentado, o sea, no tengo una comunicación con mi mente, cosa que los antiguos sí tenían a través de rituales, ellos sí le daban valor, por ejemplo, a los sueños, ¿no? Y nosotros ya no. Ah, hay muchas cosas realmente importantes y vitales que hemos dejado de lado, ¿no? Tenemos tecnología, pero la tecnología muchas veces responde al nivel de conciencia que se tiene. El changuito utiliza tecnología, las focas utilizan tecnología, hasta los árboles usan tecnología. ¿Por qué los árboles usan tecnología? Pues muchos, ya se ha hablado de la maravilla de la naturaleza, que por ejemplo ciertos pinos utilizan el hielo para romper sus semillas, o sea, los árboles usan tecnología. La tecnología se usa de acuerdo a tu interés, a tu objetivo, a tu nivel de conciencia. La tecnología es una herramienta pero si no existe un si no existe un sentido, si no eres capaz de construir una red de sentido en torno a ti, y no somos capaces de construir una red de sentido en torno a la humanidad, a lo que significa ser un humano, pues la tecnología, ¿para qué? Para el placer inmediato, para fastidiarnos la vida por otro lado, porque, ok, muchas veces se produce tecnología por producir, o sea, se produce por producir, ¿no? Porque realmente no hay una necesidad, o sea, ¿saben cuánto desperdicio hay en esta forma de ver el mundo, en esta estructura moderna? Se trata de producir y de consumir, producir y consumir, producir y consumir, ¿no? Y en esa producción y consumismo dejamos realmente nuestros verdaderos deseos vitales. O sea, más bien desviamos nuestros deseos vitales. Yo quiero ser una persona reconocida y entonces me compro una blusa, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? O sea, es absurdo, es una ilusión, es una locura, una fantasía. No por comprarte una blusa vas a ser una persona como la modelo que sale ahí o no. Vivimos en el mundo de las ilusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es este engaño, es esta desviación de nuestros verdaderos deseos lo que permite el exacerbado consumo. Por un lado, reprimes los grandes deseos y los grandes deseos del espíritu, ¿no? Que podría ser tener una vida de significado, una vida plena, una vida de sentido, una vida, todo eso que es real en el ser humano lo necesita, lo desvía a productos, a mercancía, ¿no? Y eso no es para nada una forma elevada de entender la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Filósofos científicos llegan y juzgan a los antiguos diciendo la astrología es una pseudociencia, la alquimia es una pseudociencia. No son pseudociencia porque no, entendida la ciencia como la entendemos nosotros, no son una pseudociencia porque nunca intentaron ser una ciencia, porque la ciencia parte de una visión muy distinta a la que partían este tipo de disciplinas y de conocimientos, ¿no? La ciencia parte de una visión fragmentada del mundo, dividida del mundo, donde se puede hacer un análisis e ir hacia partes pequeñitas de la realidad. Se puede partir como un pastel la realidad, todo artificial, y los otros partían de algo con más sentido, que es que la realidad es en conjunto, que nosotros estamos intercambiando totalmente contenidos con la realidad, que nuestra psique no es algo que está ahí flotando en nuestra cabeza, sino que va más allá de eso, que trasciende, ¿no? Esta cuestión corporal, o sea, tiene un significado, ¿no? O sea, no está ahí nada más porque sí, ¿no? O sea, nosotros vemos las cosas de manera fragmentada, separada. Es la forma en la que nosotros interpretamos el mundo. Entonces, bueno, no es tanto un progreso lineal como muchas personas lo creen. Es un progreso donde se progresa en algunas partes y se decrece en otras, ¿no? Un poco como algo orgánico, ¿no? O sea, un niño no es mejor que un adulto ni viceversa. El adulto pierde imaginación, pierde energía vital, energía física, y adquiere razonamiento, conocimiento, experiencia, ¿no? Y lo ideal, por ejemplo, dentro de la mística es poder recuperar la fuerza o los dones de otros estados pasados, ¿no? El adulto tiene que saber
mantener las ventajas de los niños, su imaginación, su inventiva, todo esto, su espontaneidad y a la vez conservar también los valores de los adultos y del viejo, y de esta manera se hace casi un superhumano que ya tiene la sabiduría y la experiencia, la prudencia del viejo, la razón del adulto y la creatividad, la imaginación, la fuerza, el juego del niño, ¿no? Bueno, pues así como ocurre en las etapas de crecimiento, también ocurre en la historia. Algo así se puede hacer. Con esto quiero también quitar un poco la idea de relativismo, es decir, no, pues no importa, o sea, no existe el progreso, no importa, pues ya, o sea, nos quedamos como estamos. No, yo creo que sí existe un progreso y que sí existe una esperanza para la humanidad, sí existe una verdad, yo creo que sí existe una verdad. No soy como los filósofos relativistas, para mí el relativismo es como el quiebre máximo del sentido, la horizontalidad absoluta y algo que al fin termina haciendo sufrir al ser humano, que en su interior es un ser que busca el sentido. Cuando algo lo hacemos con sentido, así sea la misma cosa y otra persona la hace sin sentido, realmente la experiencia es muy distinta, ¿no? Entonces, si realmente nosotros hay esta tendencia a buscar el sentido, porque una visión del mundo totalmente desintegrada, ¿no? Y totalmente rota, ¿no? Entonces, así como ocurre con las diversas etapas, lo interesante sería retomar lo bueno de la antigüedad, retomar lo bueno de otras épocas. Sobre todo siento que la edad antigua tiene muchísimo que aportar a nuestro tiempo, y recuerden que no es que la historia también vaya avanzando y se olviden las cosas. Hay gente con pensamiento antiguo todavía aquí. El pensamiento antiguo todavía sigue aquí. Como decía un historiador, que también se me olvidó su nombre, ya les prometo que después se los busco, que decía que muchas épocas viven en un mismo tiempo. Y esto me encanta porque es un poco quitarnos la idea de la historia como algo inorgánico, artificial, que tiene cajoncitos, que bueno, esto ya pertenece a la modernidad, esto tal. No, o sea, sí es cierto que existe una continuidad, el pasado continúa, ¿no? Entonces, la antigüedad sigue, o sea, la antigüedad está aquí. Nada más que la modernidad, digamos, que está en las áreas o está como en la parte más aceptada, más, menos marginada, ¿no? Y el pensamiento antiguo está como un poco más marginado, ¿no? En la sociedad actual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar una síntesis, retomar ambas cosas y no descalificar una ni otra, y así podemos llegar a un progreso, porque lo que sí tienen mucho los antiguos es que, ok, no tenían tanta tecnología, tenían muchos padecimientos por malas interpretaciones de su mundo físico, pero lo que sí tenían era mucho desarrollo espiritual, y es lo que yo quiero recuperar. Ya subiré un video de a qué me refiero con espíritu, todo esto de manera pues argumentando, ¿no? Que para mí es el espíritu y todo, para dejar estos conceptos bien anclados y que no quede nada más como esta parte medio mística, esotérica, misteriosa, que no termina de tener un peso, ¿no? Y tener un sentido. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video, los espero en el siguiente. Recuerden comentar, aunque sea cualquier cosa, o sea, incluso si comentan letras así al aire, no importa, pero me ayuda mucho para seguir creciendo el canal. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.